Capítulo 25. Quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno, fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Y digo asimismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuanta que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer, y así el que quiera alcanzar nombre de prudente y sufrido. Imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolos ni describiéndolos como ellos fueron, sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venidores hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo pues esto así como lo es, hallo yo, Sancho amigo, el caballero andante que más le imitaré estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballerío mostró su prudencia, valor, valencia, sufrimiento, firmeza y amor fue cuando se retiró desdeñado de la señora Oriana a hacer penitencia en la Peña Pobre, mudado su nombre en el de Beltenebros. Así que me es a mí más fácil imitarle en estos que no en hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para que se deje pasar la ocasión, que ahora con tanta comodidad me ofrece sus cudejas. En efecto, dijo Santo, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió Don Quijote, que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí al desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente Don Rodán. Cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrostró yenguas y hizo otras 100.000 insolencias dignas de eterno nombre y escritura. El resumen del capítulo 25. Cuando Don Quijote y Sancho se estaban adentrando en la sierra, Sancho le dijo a Don Quijote que se quería volver a casa y que estaba harto de las aventuras y andanzas de Don Quijote. También le dijo que no entendía por qué quería encontrar al Cardenio, ya que éste no iba a continuar contando la historia que había comenzado. Don Quijote le dijo que debía impedir que alguien tan loco como Cardenio fuese diciendo mentiras de una reina tan honorada como Madásima. Mientras tanto llegaron a un lugar donde Don Quijote se detuvo para hacer penitencia, imitando hacia Amadís de Gaula, se está formando comenzó a gritar en lo alto de una montaña diciendo que estaba haciendo penitencia por su amada Dulcinea del Toboso. Tras haber acabado la penitencia, Don Quijote le dice a Sancho que tiene que ir a pasar 3 días con Dulcinea y en estos días le tiene que contar todo lo que había hecho Don Quijote en honor de Dulcinea y además le tenía que llevar una carta a Dulcinea de parte de Don Quijote. Sancho le pregunta quién será Dulcinea del Toboso y Don Quijote le dice que su verdadero nombre es Aldonza Lorenzo. Sancho al oír ese nombre comienza a hablar mal de ella y empieza una pequeña pelea con Don Quijote. Acabado esto, Don Quijote comienza a escribir la carta que le mandaría a su amante, y tras leerla
Se la entrega a Sancho para que monte encima del Rocinante y se la lleve.